Sí, listo. Bueno, en el día de hoy les voy a dar una monitoría de circuitos RLC, RL y RC. Y le voy a dar como una breve introducción a lo que es este tema, listo. Entonces, tenemos que recordar que en el segundo parcial de campos nosotros vimos capacitancias. Capacitancias, pero a lo que a nosotros nos interesa es capacitancia en series y paralelas. Listo. La capacitancia en serie viene como lo indica, una serie de capacitores, una conteniente a la otra. Listo. Esto es una capacitancia 1, una capacitancia 2, una capacitancia 3 y hasta capacitancia N. Listo. Entonces, la ecuación para la capacitancia en serie es que la capacitancia equivalente es igual a la sumatoria de I hasta N de capacitancia, perdón, de 1 sobre la capacitancia sub I. Listo. Esta es la capacitancia en serie y la capacitancia en paralela es cuando tenemos una malla de capacitores paralelamente y puede ir hasta el infinito. Listo, eso es capacitancia 1, capacitancia 2, capacitancia 3 y capacitancia N. Y hay que recordar que la capacitancia equivalente es igual a una serie de perdón, una sumatoria desde I hasta N de la sumatoria de cada capacitancia. Listo. Listo. Y para los resistores, tenemos que un resistor en serie R2, R3 y Rn lo tenemos como si fuera la ecuación de la capacitancia en paralelo, pero en este caso con resistencia. Eso quiere decir que la resistencia equivalente es igual a la sumatoria desde I hasta N de la suma de los resistores en I. Listo. Y para los paralelos debemos tener, eh, voy a poner acá mejor, que tenemos las resistencias acá y la sumatoria viene siendo que la resistencia equivalente es igual a la sumatoria desde N, desde I hasta N de la inversa de los resistores. Listo. Eso es como primordial para lo que viene en este último examen de física de campo. Capacitores tanto en serie como en paralelo y resistores tanto en serie y en paralelo. Listo. Momento. Listo. Entonces, si tenemos un circuito RL, perdón, vamos a poner las ecuaciones. Un capacitor está dando el voltaje de capacitor, perdón, el voltaje de capacitor está dada por la carga del capacitor sobre la capacitancia. ¿Listo? Y recordemos que un capacitor está definido como dos barras paralelas, una capacitancia, y los inductores, el voltaje de un inductor, en este caso lo vamos a nombrar L mayúscula, va a ser igual a L, que es la inductancia por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Y recordemos que los inductores es definido como
una aspira o un, ¿cómo es que llama? Un resorte, listo. Lo nombramos como N. Entonces, ya podemos inducirlo a lo que es un circuito RL o RC. Listo. Entonces vamos a hacer con un primer ejercicio. Listo. Aquí tenemos. En el circuito de la figura, los dos capacitores están cargados al principio a 45 voltios. A. Plantee las leyes de Kirchhoff y resuelva la ecuación diferencial resultante para encontrar el potencial como una función del tiempo. Listo. Entonces, ese circuito, ¿cómo identificamos si es RL o RC o RLC? Nos muestra que solo tiene resistores y capacitores. Como solo tiene esto, entonces solo vamos a trabajar con un circuito RC, resistor capacitor, listo. Entonces, empezando con la primera ley de Kirchhoff, que es las sumatorias de voltaje se tiene que conservar. Eso quiere decir que el voltaje en esos capacitores más el voltaje de estos dos resistores debe dar igual a cero. ¿Listo? Entonces, como le había dicho previamente, tenemos dos capacitores en paralelo y dos resistores en serie. Entonces vamos a poner una capacitancia equivalente y un resistor equivalente. Entonces, primero vamos con los capacitores. Capacitor equivalente, había dicho que es la sumatoria de las capacitancias, eh, sin, ¿cómo se, bueno, sí, que sí, la sumatoria de todas las capacitancias, listo. Entonces, tenemos una capacitancia que es de 15 microfaradios y otra de 20 microfaradios. Entonces, simplemente vamos a sumar 15 más 20 microfaradios. Listo. Y eso da un total de 35 microfaradios. Listo, ya tenemos la primera capacitancia equivalente y vamos con la resistencia equivalente, lo mismo. Resistencia equivalente es igual a la sumatoria de las resistencias en serie, que es igual a los dos resistores que son 30 ohmios y 50 ohmios. Entonces sería 30 más 50 ohmios y eso nos da un total de 80 ohmios. Listo, nada lo raro, nada raro, listo. Literalmente esta es la parte más fácil de este examen. Entonces ya conociendo la capacitancia equivalente, 35 micros, y la resistencia equivalente, ya podemos empezar a plantear las leyes de Kirchhoff y después hacer la ecuación diferencial y lo que nos estén pidiendo, 80 ohmios. Listo, ya tenemos como la base. Listo, entonces, recordemos que como esto ya le sacamos como una capacitancia equivalente y las resistores también, el circuito equivalente va a tomar algo así. Listo, esto va a ser 35 micros y 80 ohmios. Y con el interruptor ese, listo. Entonces, ya podemos hallar la primera ley de Kirchhoff. Entonces, vamos a poner una rotación de la corriente y va a ser a ese sentido, sentido horario. Listo. Entonces, cuando ponemos sentido horario, lo primero que vamos a encontrar sería el capacitor o el resistor, no importa, no importa, puede empezar donde quiera. Entonces, el voltaje del capacitor, habíamos dicho que era la carga sobre el voltaje. Perdón, carga sobre capacitancia. Carga sobre capacitancia y el voltaje del inductor es igual a L, la inductancia, perdón, por dI de T. Listo.
Entonces, entrando por primer voltaje del capacitor, nos da dando que Q sobre C va a seguir dando hasta llegar al resistor, que va a ser más R por I. Y el voltaje de un resistor es igual a R por I. Se me había olvidado mencionar esta ecuación también. Listo, entonces esto debe dar igual a cero. Ya tenemos la primera ley de Kirchhoff. Listo, ya falta resolver la ecuación diferencial y encontrar el potencial. Parce, Hola. ¿cómo se definen los signos de Bueno, cada cosa? sí, se me olvidó mencionar eso también. Estos signos, en este caso, usted puede tomar los signos cualquiera, ¿sí o qué? Porque no nos están dando una fuente de voltaje. Entonces, usted puede llegar acá, lo puede tomar como menos capacitancia, perdón, el voltaje de la capacitancia y el resistor también con el mismo signo del resistor. ¿Listo? O también igual a cero. O también lo puede poner voltaje capacitor más voltaje resistor igual a cero. Porque si usted manda a este otro lado va a sumar. Pero en el caso de que acá haya un voltaje, pero yo lo digo acá, caso hipotético, que acá hay un voltaje, acá yo lo pongo de negro. Un caso hipotético que acá haya un voltaje y ese sea el dipolo positivo y ese sea el dipolo negativo, y eso tenga un voltaje B o otros por eso lo pone como epsilon. ¿Listo? Entonces, cuando usted venga por acá, en ese sentido, va a tomar un menos el negativo del voltaje. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con menos V. Entonces, como eh, el más, aquí debería haber un más, porque en los voltajes siempre tiene que estar como opuestos al voltaje, o sea, el capacitor, resistor o como sea. Listo, entonces aquí sería más, menos, menos, más menos. Listo, entonces viene a ese sentido que la corriente I va a tocar un menos, el menos voltios, entonces va a seguir y va a comprar un más el voltaje del capacitor. Listo, va a seguir más un voltaje del resistor. Y así sucesivamente, sea inductor, resistor o capacitor. Y eso tiene que dar igual a cero. Listo. O quedó con otra duda. No, parce, muchas gracias. Listo, ok. Pero recuerde, como había mencionado, sin el voltaje, el signo del capacitor y el resistor tienen que dar iguales casi siempre. A excepción que ponga otro voltaje por acá. Ahí sí cambiaría mucho las polaridades. Listo. Listo, entonces estamos acá en esta ecuación y despejamos la carga. Y la corriente. La corriente en función del tiempo. La corriente en función del tiempo es igual al de Q respecto al tiempo. Listo. A la carga respecto al tiempo. Yo lo pongo arriba donde están las ecuaciones que vamos a necesitar. Listo, lo voy a poner acá. La corriente, voltaje, voltaje resistor, voltaje inductor y capacitor. Listo. Entonces tenemos que la carga sobre capacitor más R por I, este y está en función del tiempo, va a ser esta misma de acá. Listo. Sería de Q respecto al tiempo igual a cero. Listo, entonces despejemos. De Q sobre Q va a ser igual a menos uno sobre. Vamos a hacerlo por paso, mejor que me enredo. Eh,
de Q de T es igual a la menos carga sobre capacitancia dividido resistor. Listo, entonces Q lo mando a dividir. Entonces nos daría que dq de T es igual a dq sobre Q es igual a 1 sobre capacitancia por resistor por la diferencial del tiempo. Listo. Ahora sí, voy a borrar esto. ¿Tienen alguna duda antes de borrar? Vamos bien por el momento. Ok, listo, entonces ya ponemos la integral. Entonces sería la integral de dq sobre dq es igual a la integral de la capacitancia y el resistor son constantes. Entonces lo vamos a sacar de una vez. Capacitancia por el resistor por la integral de dt. Listo. Y los límites, recordemos que si empezamos desde cero, el logaritmo natural de cero no va a tener una existencia matemática. Entonces vamos a empezar con una carga inicial hacia una carga neta. Listo. Y el tiempo se puede empezar desde cero hasta definido t. Ya hablando de la integral, debería quedar que es el logaritmo natural de q, que es la carga neta, sobre una carga inicial que es igual a menos t sobre la resistencia por la capacitancia. Y ya listo. Uno emplea álgebra, que el logaritmo natural es Euler a todo eso, que nos da q sobre q sub 0 es igual a Euler a la menos t sobre rc. Listo. Reconociendo que tau va a ser igual 1 sobre rc. Listo. Entonces, ya despejando, mandando este q sub 0 o la carga inicial a multiplicar al otro lado, el total nos daría que la carga es igual a la carga inicial por Euler a la menos tau por t. Listo. Ya tenemos la ecuación diferencial resultante para encontrar el potencial. Para encontrar el potencial, y se está haciendo el potencial en función del tiempo. Listo, ya con esto ya podemos montar el potencial, pero estamos desconociendo la carga inicial. Voy a borrar esto. Si tienen alguna duda, me van preguntando, por favor. Y vamos a utilizar esta otra ecuación también, que el potencial es igual a la carga al cuadrado sobre 2 veces la capacitancia. Listo, muchachos. Esta es otra ecuación que nos debemos aprender. Vamos a poner acá arriba. Voy a poner acá. Listo. Entonces, el potencial venía siendo U, que es igual a esta expresión al cuadrado, que viene siendo Q sub 0 al cuadrado sobre epsilon menos tau, 2 veces tau t, 2 veces tau por t, sobre 2 veces la capacitancia. Listo, ya tenemos todo, falta conocer Q sub 0. Entonces, ¿qué va a ser la carga inicial? La carga inicial es igual a la capacitancia del voltaje por la capacitancia. Es- Aquí faltó la capacitancia. Listo. Partimos de esta ecuación. Listo. Entonces, habíamos dicho que el voltaje en los capacitores es de 45 voltios. Nos lo dieron en el enunciado. Listo. Entonces sería 45 por la capacitancia. Y la capacitancia neta, también habíamos dicho que era, espera que yo lo tengo acá, 35 microfaradios, si no estoy mal. ¿Me confirman, por favor? 35 microfaradios, y esto daría 1.58 por 10 a la menos 3. Y las cargas se miden en Coulomb. Listo.
Entonces ahí tenemos que la carga es igual a esta expresión. Entonces ya tenemos cómo montar el potencial. Ahorrar esto acá. Voy a poner que la carga es igual a esto. Listo. Entonces ya usando calculadora podemos identificar que Q sub 0 al cuadrado sería 1.58 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Menos 3 al cuadrado. Por epsilon menos 2 tau. Tau es 1 sobre, voy a poner acá, 1 sobre RC. La resistencia equivalente eran 80 ohmios, 80, y la capacitancia era 35 microfarads. Entonces lo vamos a poner acá en este estado, listo. Lo multiplicamos y también desplegamos la capacitancia y ya queda en función del tiempo, listo. Entonces ya queda el A planteado. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, listo, voy a continuar. Listo. Ya tenemos el 1 hecho. No, no. Voy a poner esta ecuación acá. Este resultado, voy a mover acá. Y este va a ser el A. ¿Me explicas, porfa, lo del potencial? Es que esta ecuación no la conocía. Ah, bueno. Sí, no, sino que eso es una ecuación general que ya lo dan. Que el potencial o la energía potencial es igual a Q al cuadrado sobre C. Eso es para la potencial de la capacitancia. Listo. Y le voy a decir también el potencial para el inductor. El potencial para los inductores, espera un momento. Esto es una L. Es un medio de la inductancia por la corriente al cuadrado. Listo. Estos son los potenciales, capacitor e inductor. Ah, bueno, entonces, ¿cómo llegamos hasta ahí? Al comienzo habíamos resuelto una ecuación diferencial resultante, que era este Q sub Q, la carga de acá, listo. Entonces era simplemente coger la potencial, poner Q acá, y la suma de esas dos capacitancias lo ponemos acá, listo, y llegamos a este resultado. Esto tiene que dar un valor numérico, pero en este caso lo voy a dejar expresado. Bueno, un valor numérico no, porque esto queda expresado. Listo. ¿Tiene otra duda? Escalante. Hoy. ¿Me puedes repetir pues esa ecuación de el potencial del inductor? Ah, bueno. Pues que no entendí. La- Pues no, el, el potencial del inductor, el potencial en L es lo mismo que la energía del inductor. No, o bueno, sí, espere. Es que hay, o sea, que la física tiene como varias energías. Quiere decir, quiere decir que esta es la energía potencial de descarga. Sí, ok, pero yo pongo la del inductor que me habían dicho, que es un medio de L y al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Cómo se va cargando o descargando un capacitor o un inductor. En este caso estamos hablando del potencial de un inductor. Listo. Entonces, esta es la carga del capacitor. Hablemos del capacitor mejor, que es U es igual a Q al cuadrado sobre C. Listo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esta ecuación? ¿Cómo se va a descargar el capacitor respecto al tiempo? Entonces, si tenemos una carga completa, digamos que el capacitor está lleno, esos dos capacitores están en su carga máxima. Listo. Entonces vamos a empezar desde ese punto, que va a ser 1 sobre, eh, el tau era 1 sobre RC, listo, 1 sobre RC. Listo. Entonces, lo que quiere decir es cómo se va la energía disipada, eso, la energía, perdón, esa es la que estaba buscando. La energía disipada, esto es el inductor, la energía disipada del capacitor respecto al tiempo. Entonces, como aquí, esta es la energía disipada, o sea, ya acá viene para acá, listo. Entonces, como se va a descargar respecto al tiempo y es una exponencial,
la energía disipada una vez que se haya desconectado el circuito va a quedar de esta manera, ta, 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 hasta llegar a su vacío. Recordemos que 5 tau equivale, equivale a su carga máxima. Listo, para que lo tengamos en cuenta. Lo mismo va a suceder para el inductor. Creo que en el siguiente ejercicio nos van a pedir graficar sobre las energías disipadas del inductor. Pasa lo mismo. Va a empezar desde un punto de su inductancia máxima y se va a empezar a descargar respecto al tiempo. Listo. ¿Quedó claro lo de la energía y la potencial? Listo, perfecto. Entonces, ya vamos a hacer para el 2. Listo. Vamos para el 2. Dice, ¿cuánto tiempo después de cerrar el interruptor S, el potencial a través de cada capacitor se reduce a 10 voltios? Eso ya tenemos el potencial y nos están pidiendo que cuando se cierre el capacitor, cuánto tiempo, cuál es el tiempo que el capacitor se va a reducir a 10 voltios. Entonces, tenemos que la capacitancia es igual a Q por respecto al tiempo, que es este de acá. Aquí falta un menos tau por T. ¿Sí o qué? La capacitancia, la carga, perdón, del capacitor sobre el voltaje del capacitor. Listo. Entonces nos están diciendo cuánto tiempo a 10 voltios. Entonces este voltaje va a ser igual a 10 voltios. Y esta carga de acá va a ser esta de acá. La ponemos acá. Listo. Y la capacitancia, obviamente la capacitancia equivalente que eran 35 microfarads. Listo. Entonces vamos a despejar. Voy a borrar esto. Voy a despejar de una vez el voltaje. Entonces, voltaje, nos habían dicho que es 10 voltios, que es igual a la carga, que es Q sub 0, borré la carga inicial. Habíamos dicho que era 1.58 por 10 a la menos 3 coulombs. Listo. Entonces, porque me perdí. Voltaje es igual a la carga, que es Q sub 0 esto, por Euler a la menos tau por T. Listo, sobre la capacitancia. La capacitancia era 15 microfarads y 35 microfarads, listo, microfarads. Entonces lo que hay que hacer es esperar esta T. ¿Cómo hacemos? Entonces vamos a 10, vamos a pasar este a ir para multiplicar 10 por 35 micros por 10 a la menos 6 es igual a la Q sub 0. Q sub 0 es esto. O mandamos a leer de una vez. 1.58 por 10 a la menos 3. Es igual a Euler a la menos tau por T. Euler menos tau, 1 sobre RT. Espera. 1 sobre R era 80, capacitancia era 35 por 10 a la menos 6. 357.14 por T. Listo. Ya con álgebra ponemos logaritmo en ambos lados y eso queda un logaritmo sobre este valor es igualado a 357.14 y despejante. Este sería lo que era el punto B. Listo. ¿Alguna duda? Vamos bien. Voy a borrar esto y voy a borrar esto. Listo, entonces ya va para el punto C. En ese momento, ¿cuál será la corriente del circuito? Bueno, entonces, en el punto B, tenía que llegar a que el tiempo es igual a 0.0045 segundos. Listo.
segundos. Eso es para el punto B. Pero yo borro acá para que no se confundan con un 5. En segundos, listo, ese es el punto B. Listo, entonces, en ese momento, ¿cuál será la corriente del circuito? Entonces, para hallar la corriente, podemos usar la ley de Ohm, que es igual al voltaje, es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, en ese momento, nos están pidiendo que era 10 voltios. Entonces, 10 va a ser igual a la corriente por la resistencia. El resistor, ¿cuánto era? 8 ohmios, 80 ohmios por 80. Listo, despeja. Y eso debe dar 10 sobre 8, 10 sobre 80, 0.125. Listo, entonces la corriente es igual a 0.125. Listo, eso sería como una opción. Pero la otra ya viene siendo más, con más cálculo. Vamos a mover esto. Y la otra opción sería que la corriente, vamos a partir de esta y acá, que la corriente en función de T debe ser igual a la diferencial de la carga por respecto al tiempo. Listo. ¿Quién es la carga? Esta ecuación de acá, esta es la ecuación de la carga. Vamos a derivar respecto al tiempo y evaluamos en el tiempo 0.045. Entonces, I de T es igual a menos tau, que es 1 sobre RC, por la carga sub 0, que es esta de acá, Q sub 0 por Euler a la menos tau por T. Listo. Entonces ya desplazando 1 sobre RC en tau y los valores RC, Q sub 0 y despejando T, T es 0.045, la corriente debe ser igual a 0.13 amperios. No nos vimos de las unidades, amperios. Listo, que nos dio casi similar al voltaje, es igual a la corriente es igual al voltaje sobre R. Listo, es lo mismo, pero los profesores van a exigir este método. Listo, ¿alguna duda? Ok, entonces listo, ya continuamos con el último literal. Entonces, y este lo da. No, aquí ya está. Ese sería el literal C. Listo, literal C. Y ya para el D es una bobadita. Realiza las gráficas que describen el comportamiento temporal de la carga en el condensador equivalente. Listo, entonces lo que ya había dicho. El comportamiento temporal de la carga en el condensador equivalente. Entonces nos están pidiendo que las cargas en el condensador, y recuerde que un condensador se descarga respecto al tiempo. Listo. Entonces, habíamos dicho que tau es igual a 1 sobre RC. Entonces, desde ahí es el punto máximo de la carga. Cuando tau equivale a 1 sobre la resistencia por el capacitor. Listo. Entonces aquí va a empezar 1 por la resistencia sobre el capacitor. Y en esta ecuación nos muestra que es una exponencial decayente. Entonces, eh, el condensador se va a descargar respecto al tiempo exponencialmente. ¿Listo? Para llegar a su punto cero. Eso sería solamente literal de. Y listo. Punto del parcial hecho prácticamente. Esto es como facilísimo. ¿Alguna duda? ¿Una pregunta? ¿Una inquietud? ¿Todo bien? Todo claro. ¿Todo claro? Perfecto. Entonces vamos a hacer el otro ejercicio. No entendí el punto B. Perfecto. Entonces, pero yo voy a borrar todo y lo vuelvo a hacer. Punto B. ¿Cuánto tiempo después de cerrar el interruptor S? Está listo. Entonces, en el punto A habíamos quedado que eh, Q en función del tiempo es igual a Q sub 0 por Euler a la menos T
sobre RC. Recuerda que 1 sobre RC está, pero le voy a dejar así. Q sub 0 lo habíamos sacado con la ecuación de la capacitancia, que viene dado por capacitancia que multiplica al voltaje. Listo. El voltaje equivalente había dado 45. Entonces la capacitancia era, ¿cómo se llama? La capacitancia equivalente. Vamos a poner una de acá que significa capacitancia equivalente. Entonces esto era capacitancia equivalente 35 microfarads por 10 a la menos 6, que es micro. Y el voltaje es el que nos dan 45. Entonces el resultado debe dar 1.58, pero yo confirmo. Entonces no sé, por 45. 1 punto- sí, 1.58 por 10 a la menos 3. Y la carga, ay, la carga son en colombios. Listo. Entonces nos piden que cuando se cierra el interruptor, cuando ya el interruptor esté acá, el potencial a través de capacitor se reducirá. O sea, nos están pidiendo el potencial del capacitor. Que el potencial habíamos dicho que era U, es igual a carga al cuadrado sobre 2C. Listo. Que se reduciría a 10 volts. Entonces, lo que vamos a hacer es que empezando, espere. Sí, sí, sí. ¿Cómo es que se llama esto? El potencial va a ser igual a Q, que es esto. Estoy acá, sobre 2 veces C. Q sub 0, epsilon a la menos C sobre RC, sobre 2 veces capacitancia. Capacitancia era este valor. Listo, entonces ya tenemos el potencial. Y cuando se reduzca a 10 volts. Entonces, vamos a tomar que voltaje, sí, voltaje, sí, es igual a la carga de T sobre C. Listo, sí, listo. Entonces la carga, perdón, la cuestión de la carga, vamos a poner acá y nos quedan en T, perdón, sí. Lo despejamos acá y va a quedar en términos de T sobre la capacitancia que es 35. Y el voltaje nos dice que son 10 voltios. Entonces 10 voltios va a ser igual a Q sub 0 por Euler menos T sobre RC. Todo eso sobre C. Listo. Lo que hay que despejar es el T. Despejando T, ya lo hallamos, que sería T es igual a 0.045 segundos. Listo. Porque aquí ya conocemos el voltaje que nos los dan, la capacitancia, la carga inicial y RC. Listo. Una duda o no. O ¿cómo quedó? No, no, ahí está claro. Listo. Ok. Entonces vamos con el siguiente ejercicio. Entonces acá lo que nos están pidiendo, se cierra S2. Espera que sí. Nos están diciendo que al comienzo, una figura, se cierra S1 y S2 se queda abierto. Listo. La inductancia, bla, 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 cuando corriente alcanza su valor final, la energía almacenada en el inductor es de tanto. Y listo, entonces ya cuando esto esté cerrado y esté abierto, lo que va a hacer es que se van a abrir S1 y S2 se va a cerrar en un instante de tiempo. Entonces, lo que nos piden es cuánto tiempo después de cerrar S2, toda la carga almacenada en el inductor va a disminuir a 0.10 joules. Listo. Entonces, cuando S1 esté abierto y S2 cerrado, se cierra, no, perdón, se cierra S1 y se abre S2. Listo. Entonces va a quedar S1 acá cerrado y S2 va a quedar abierto. Entonces, lo que hay que hacer es hacer la primera ley de Kirchhoff, que es la suma de corrientes o la conservación de la suma de corrientes. Listo. Entonces, volvamos. Entonces, un compañero me había dicho que cómo coger los signos. Listo, aquí nos están diciendo que eso es el positivo
y el menor es el negativo. Y va a ir y yo lo elegí a esta dirección. La dirección lo podemos ver arbitrariamente, puede ser horario o antihorario, como ustedes le plazcan. Listo, a mí me gusta más la horario. Entonces, aquí va a ser un más y aquí va a ser un menos para que se polarice el más y menos y aquí un más y un menos. Listo. Entonces, cuando va a empezar con el voltaje en negativo. Entonces, menos B, va a tocar el inductor y recordemos que el voltaje del inductor es igual a L de I de T. Como entre en positivo va a ser más L, la diferencial de corriente respecto al tiempo, y va a seguir hasta llegar a la resistor, que va a ser igual el voltaje de resistor, el voltaje de corriente es igual a la resistencia por la corriente, que viene siendo R por I. Y como se conserva, va a ser igual a cero. Listo. Entonces, despejando, recordamos que, Repetir la última parte, por favor, esto que acabaste de explicar. ¿cuál es esta? O todo. Sí, todo, por favor. Ah, bueno. Listo. Entonces, había dicho previamente que el voltaje, había dicho los voltajes del inductor, resistor y capacitor. Entonces, la primera ley de Kirchhoff dice que la conservación de voltajes se debe de conservar, o sea, el voltaje que entra tiene que ser igual al voltaje que sale. Entonces, el, el voltaje de esta diferencial de potencial nos dice que este lado es positivo y este lado es negativo. Vamos a coger los positivos frente al voltaje para que se polaricen. Lo mismo acá. Listo, menos con menos, más con más, para que se polarice bien. Entonces, podemos coger un resistor, una corriente como nos plazca, sea antihorario o puede ser horario, como ustedes deseen. Listo, a mí me gusta trabajar más horario. Listo, entonces, la corriente, usted puede iniciar empezando desde acá o desde acá o desde allá, no hay problema, con tal que respete esta corriente. Listo, entonces, yo empiezo siempre con el voltaje. Entonces, nos encontramos primero con el negativo del voltaje, entonces vamos a poner menos el voltaje. Va a seguir la corriente hasta encontrarnos con el inductor en positivo. Entonces vamos a poner más y el voltaje del inductor es esta de acá, que es la inductancia por la diferencial de corriente sobre la derivada del tiempo. Listo, entonces va a seguir y se encuentra con el resistor en positivo. Entonces más y el voltaje resistor es la resistencia por la corriente, que viene siendo R por I. Y como se conserva, tiene que ser igual a, tiene que ser igual a cero. Listo, ahí quedamos. Vamos bien, ya está bien. Listo. Es una I, entonces nos están pidiendo, no nos piden nada, nos están pidiendo es eh, cuánto tarda el inductor en disminuir a 10, listo, entonces no hay problema. Entonces vamos a hacer la ecuación diferencial con la corriente. Listo. Entonces DI, DT va a ser igual. Este la mando para allá y este lo mando para allá. O sea que era voltaje menos R por I. Y este inductor lo voy a dividir. Listo. Entonces, DI va a ser igual. Este lo mando para dividir y el DT lo mando a multiplicar. DI sobre voltaje menos resistor por corriente va a ser igual a DT sobre el inductor. Voy a borrar esto que me está estorbando. Y integramos. Listo. En este caso, como el inductor almacena corriente, recordemos que puede empezar desde cero. Desde cero hasta una corriente máxima. Le voy a poner I, M o I solamente. Listo. Va a ser I, esto le voy a poner como I, O. Listo. Entonces ya derivamos el tiempo. También va a ser de 0 a T. Listo.
Vamos a integrar. Entonces esto tiene que dar que es sustitución, va a dar un menos r por logaritmo natural de b menos r, ri, b menos r por i sobre en 0 sobre el voltaje, que es igual a dt sobre L, a T, perdón, T sobre L. Listo. R lo voy a mandar, espera, yo borro acá. Voy a borrar esto. Si lo continuamos esta R, lo voy a mandar a dividir al otro lado. Nos va a quedar que el logaritmo natural es igual a B menos RI sobre V es igual a R por el tiempo sobre la inductancia. Listo. Y podemos, ¿cómo es que podemos hallar el exponencial que viene siendo? B sobre B1 menos RI por V es igual a Euler a la RT sobre RT sobre L. Listo. Voy a borrar esto. Y vamos a cambiar de signos. Vamos a dejar este E negativo. Entonces quedaría RI sobre V. Se queda más y menos 1 es igual a menos R a la T sobre L. Listo. Aquí queda negativo. Se tragó un menos. No, sí, ya. Ese sí, acá que usted decía. ¿Cuál menos? El del exponente. O sea, espera. El de acá o el de acá. El segundo, no, los dos. Ah, bueno, es que eso es lo que yo estaba tratando de hacer. Yo sé que tiene que ser menos Euler a la menos RT sobre L. ¿Sí o qué? Pero es que yo puse este negativo. Yo puse este negativo. Yo puse este negativo acá porque una propiedad de los logaritmos dice que. Uy, espera, sí, tienes razón. No se puede subir. Es lo mismo, poner este acá. No. Espera, logaritmo natural de. Si cambio los signos acá sería RI por B sobre V. Este menos no iba acá. Es igual a RT sobre L. Y como cambia de signos, vamos a dejar este acá. Ah, no, ahora sí. Sí. Vamos a borrar esto. Vamos a hacer. Sí, ahora sí es que es, perdón. Eso era una R. Entonces, sacando ya el exponente, ahora RI por B menos 1 es igual a Euler a la menos RT sobre la inductancia. Ahora sí, excelente. Ajá. Listo. Entonces vamos a. Esto es un 1. Entonces vamos a esperar la corriente, que viene siendo I, es igual al voltaje, que va a multiplicar a Euler menos RT sobre L más 1. Pero que hay algo, falta algo. Yo lo vuelvo a hacer. Lo voy a hacer desde cero. Habíamos quedado que el voltaje menos el LDI, no, ya acá no. Desde la integral. De 0 a I, de I sobre RI menos voltaje. Listo.
es igual a menos 1 sobre L por la integral de 0 a t por dt. Habíamos quedado acá, ¿sí o qué? Listo, entonces, esto es un 0. Sacando factor de sustitución, debería quedar 1 sobre r, logaritmo natural de I sobre R, menos el voltaje sobre... Esto creo que era B menos RI, no al contrario. Ah, bueno, sí, lo que yo hice es que cambié el signo para poner el negativo acá. Yo creo que me confundí, fue por eso, la vez pasada. Ah, vale. Listo. Eh, menos V. Listo. Si se cambian. I en I, RI menos V. Y si es en cero, da menos V. Sí, perfecto, ahora sí. Es igual a menos 1 sobre L por el tiempo. Ajá. Este R lo mando a multiplicar al otro lado y saco los exponentes de una vez, que viene siendo IR menos B sobre menos V, el voltaje, por R sobre L de T. Listo. Voy a continuar por acá a la derecha. IR menos V, menos por menos más 1. Es igual a, sacamos el exponente, espera, acá me faltó poner el Euler. Euler a la menos R por T sobre L. Listo, ahora sí. Y ya despejamos la corriente. La corriente viene siendo RL, IR, faltó esta de acá, R sobre L. R sobre L por Euler a la menos RT sobre L. Ahora sí. Listo. Y ya despejamos la corriente que viene siendo voltaje sobre la resistencia 1 menos Euler a la menos T R sobre L. Listo, ahora sí. Un momento. Listo. ¿Quedaron con alguna duda? Pues si quieren lo volvemos a hacer por el enredo. O si tienen alguna duda, pregunten. ¿Qué es lo que hice en el último exponente que hiciste del Euler? Acá, No, en el I es igual a V sobre ahí. eso es una R. Tiempo, resistencia sobre L. Gracias. Listo. ¿Cómo? Gracias. Listo. Entonces, continuemos. Ya tenemos la corriente del resistor. Entonces, entonces acá dice que al final la energía almacenada en el inductor es de 0.026 joules. Entonces habíamos dicho que eh, el potencial disipado o la energía disipada es igual a 1/2 de L por I al cuadrado. Que esto viene siendo 1/2 del inductor por la corriente al cuadrado, que viene siendo esto. Entonces sería V al cuadrado sobre el resistor al cuadrado por 1 menos Euler a la menos TR sobre L al cuadrado. Me parece congelada la pantalla. Sí, a todos se le aparece congelada la pantalla. Pero no tenemos valor de sub 0. A mí no, listo, entonces todo va bien.
Vamos a borrar, espera, yo borro esto. Habían dicho que no tenemos el valor de R sub 0. Espera, ta, 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 ta. Porque si no, no se puede. Sí, es cierto. Creo que me faltó poner el voltaje en el enunciado. Pero el voltaje, si no está, esperé. Sí, me faltó poner el voltaje. Entonces, acá falta voltaje, son 5 voltios. Sí, lo tiene que dar el voltaje. Listo. Entonces, bueno, están pidiendo el inductor en ese tiempo. Ve la energía almacenada en el inductor en un tiempo. ¿Listo? Entonces eso es igual a 0.26. Listo. Entonces conocemos el inductor, conocemos el voltaje, el resistor y el resistor sobre la inductancia con el tiempo. Y eso es al cuadrado. Dice que despejar el tiempo. Entonces toca hacerlo porque tampoco lo he hecho. Entonces vamos a hacerlo de una vez. Entonces, este lo voy a mandar a multiplicar al otro lado. Antes de empezar. 0.26 por 2. 0.52. 0.52. Listo. Entonces queda LV al cuadrado sobre eso. La inductancia es 0.15. 0.15. El voltaje es 5 voltios. 5 al cuadrado. Sobre el resistor al cuadrado, 120. 120 al cuadrado. Eso es 0.25 por 5 al cuadrado. 120 al cuadrado. Eso es un valor de 4.34 por 10 a la menos 4. Listo. Multiplicado por esto. Borremos esto. 1 menos Euler a la menos T. R sobre L. 120 sobre 0.15. 800. Menos 800T. Listo. Igual a 0.52. Listo, esto lo voy a mandar a dividir. 0.52 sobre 4.34 por 10 a la menos 4. Y, bueno, sí, 1 menos Euler a la menos 800T es igual a 1198.16. Entonces, este lo voy a mandar para acá y este lo voy a mandar para allá. Disculpa, que es 0.52. Bueno, habíamos dicho que el potencial es un medio L al cuadrado sobre Li al cuadrado, perdón. Un medio Li al cuadrado. L y al cuadrado. Listo. Está ahí, lo puse acá. Y el L es este de acá. Lo puse acá. Y nos dicen que la energía almacenada es 0.26 joules. Entonces 0.26. Listo, vamos bien. Lo que dice es que este 2 lo mandé a multiplicar al otro lado y debe dar 0.52. Listo. Listo, vamos a continuar. ¿Dónde quedé? Acá, sí. El exponencial para allá y el otro para el otro lado. Entonces 1 menos 1198.16. Eso es Euler a la menos 800T es igual a menos 97.16.
y sacamos ya la ley del logaritmo, que viene siendo menos 800t, 800t es igual a menos 1197.16. El tiempo viene siendo este valor dividido 800. 1.5 en 1.5 segundos. Listo. Entonces quiere decir que la corriente alcanza su valor final, la energía alcanza su valor final en 1.5 para alcanzar su 0.6 de energía almacenada. Listo. Listo. Ya tenemos eso, lo voy a guardar. Lo voy a guardar acá. Tiempo 1.5 segundos. Listo. Borrador y borramos esto. Listo, entonces ya para finalizar. Una vez esto ocurre, se abre S1 y se cierra S2. ¿Cuánto tiempo después de cerrar S2 la energía almacenada en el inductor es en disminuir 0.10 joules? Listo. Entonces lo que dice es que se abre S1, o sea, se queda acá y ese se cierra. Volvemos a hacer la primera ley de Kirchhoff. Entonces, acá podemos, como dije previamente al compañero, como no tiene un voltaje, podemos tomar cualquier signo, sea más o menos, o más o menos, como quieran ponerlo, más, menos, como quieran. Eso no va a importar, pero siempre tienen que respetar el sentido. Entonces, voy a poner acá más, acá menos, acá más y acá menos. Entonces sería R por I más L por la diferencial de I por dt y igualada a 0. Despejemos I, viene siendo di sobre I es igual a menos R sobre L por dt. Listo. Y ya integramos. Como eso está almacenado, ojo, en esa parte, mucha gente se confunde acá. Como eso ya tiene carga más, corriente almacenada, se va a empezar desde un I sub 0. Listo, no va a empezar desde 0 hasta una corriente máxima o mínima de I sobre I, que es igual a la integral, el tiempo sí se puede poner de 0 a t, de R menos, perdón, acá falta un menos, de R sobre L por dt. Integrando esto, debería dar un logaritmo natural de I sobre I sub 0, que es igual a menos R sobre L por t. Listo. Sacamos el exponencial en ambos lados, I sobre I sub 0 es igual a Euler a la menos RT sobre L. Listo, y el IO, el I sub 0 lo vamos a multiplicar a la otra parte. Entonces I en función de T va a ser igual I sub 0 Euler a la menos RT sobre L. Listo. Ignorar esto. Entonces, ya para finalizar, ahora sí. Se cierra. ¿Cuánto tiempo después de cerrar S2? La energía almacenada en el inductor en disminuir 0.10 joules. Entonces, habíamos dicho que el tiempo se demoraba 1.5 para llegar a esta energía. Listo. La ecuación anterior, o sea, de la primera malla habíamos quedado que era I sobre T es igual a B sobre R, 1 menos Euler a la menos ERT sobre L.
Listo. Entonces, ese tiempo lo ponemos acá. Y ya conocemos el resto. Espera. Entonces queda voltaje es 5 sobre resistencia 120. A multiplicar a 1 menos Euler menos R sobre L 120 dividido 0.15, que es internet. Espera. Sí, no lo había dejado, bueno, 0.5 y multiplicamos por 1.15, 1.55, 1.5. Listo, entonces, la corriente, ojo, la corriente en este tiempo de 1.5 es igual a 0.042. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Al comienzo nos dicen, cuando la corriente alcanza su valor final, la energía almacenada en el inductor es de 0.26. Acuérdense que habíamos sacado la energía, y el tiempo de esa energía nos había dado 1.5. Entonces, poniendo ese tiempo en la ecuación de quiere decir que en 1.5 la corriente va a alcanzar unos 0.026. En 1.5 va a alcanzar 0.042 y en ese instante la energía almacenada va a ser de 0.26 joules. Listo. Entonces ya lo último se cierra. ¿Cuánto tiempo después de cerrar S2? La energía almacenada en el inductor en disminuir es 0.10. Listo. Entonces tenemos esta, la habíamos sacado ya en la segunda rama. Entonces ya conociendo este será la corriente inicial. Listo. Entonces I de T va a ser igual a 0.042 por Euler a la menos RT. Uy, ¿qué pasó ahí? 0.042 Euler a la menos RT sobre L. Listo. Entonces volvemos a lo mismo. El potencial es igual a 1/2 de L y al cuadrado. Listo. Volvemos a lo mismo. ¿Cuánto tiempo se demora para llegar a los 0.10 joules? Entonces 0.10 es igual a 1/2 de la inductancia, que es 0.15 por I al cuadrado, que viene siendo esta de acá. Viene siendo I sub 0, que es el de abajo, 0.042 por Euler a la menos RT sobre L. Y eso es multiplicado al cuadrado. 1 sería 0.16. No, ¿por qué? No, 0.16. ¿Por qué? Sí, en el enunciado dice que es 0.10. Acá. No, sino que yo lo digo es porque dice que va a disminuir 0.10, sino que va a disminuir a 0.10. No, a lo que ese dedo está la energía almacenada en Newton en disminuir. Tiene que restarse. Sí. Sí. Tiene razón. Lo estaba haciendo mal. Entonces, 0.26 menos 10, 0.16. Excelente. 1.16. Muchas gracias. 0.16. Listo. Entonces, lo mismo. Ya despejamos T y ese sería, o sea, de acá, despejamos simplemente T y ya ese sería todo el ejercicio. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Una inquietud? ¿Se perdió en alguna parte? Pregunte.
Listo. Muchachos, les voy a mandar el link de asistencia para que recuerden llenar el formulario y con asistencia le vamos a estar enviando el video. Y acá el sábado antes del examen, listo. Tampoco se le olviden que mañana voy a dar una monitoría a esta misma hora, ya sobre leyes de ecuaciones de Faraday, listo. Aquí les dejo la asistencia y se lo estaríamos enviando ya acá el sábado para que me colaboren. Listo, entonces vamos continuando con el último ejercicio que tenía preparado. Listo, este es mucho más sencillo. Entonces dice, considera el circuito mostrado en la figura. En t igual a 0 se cierra el interruptor S1, que es este, se cierra de tal modo que el capacitor comienza a descargarse, determinará la carga eléctrica almacenada en el capacitor en función del tiempo. Listo, espere que aquí tengo un error de redacción. Listo. Entonces, aquí tenemos una resistencia en paralelo. Entonces vamos a sacar la resistencia equivalente. Resistencia equivalente, habíamos dicho que es la sumatoria de I hasta N de las sumatorias de la resistencia inversa. ¿Sí o qué? Entonces la resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Que eso es igual. Parce, una dudita ahí. Hola. Ahí, porque es en paralelo y no en serie. Ah, bueno. Sí. Listo. Eso ya es como teoría de circuitos eléctricos. Listo. Entonces, espere. Yo cambio esto. Aquí va a entrar un voltaje. ¿Sí o qué? Un voltaje V. Y aquí va a haber, digamos, un resistor y acá va a haber otro resistor. Entonces, ¿qué es serie y qué es corriente? Serie es, por ejemplo, cuando una rama, una línea, comparte varios elementos, sea un resistor con otro resistor o un capacitor o un inductor juntos, ¿sí o qué? Pero una serie un circuito ya en paralelo quiere decir que varios elementos comparten un nodo, ¿sí o qué? O sea, este nodo con este nodo comparte este elemento con este otro elemento, comparte este nodo. Entonces, si usted para acá y pone esto como nodo, este está en paralelo con este debido a que este nodo es compartido con los dos. ¿Me hago entender? Ah, sí. Pues, Listo. Bueno, sí. Desde considere el tiempo cero de tal modo. Ah, bueno, sí, estaba con los resistores. Entonces, el resistor equivalente no tiene que compartir dos nodos. Pueden compartir solamente uno o varios. Es igual de I hasta N. De las inversas de los resistores en I. Listo. Entonces, R1, resistencia equivalente, es igual 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Que eso es igual a R1 más R2 por el múltiplo de esos dos. Listo, esa es la resistencia equivalente. Voy a igual la resistencia equivalente y lo voy a mover. Seleccionar, está. Lo ponemos acá. Listo, entonces ya el nuevo circuito quedaría de esta manera. La FEM inducida subirá el interruptor S1 para que estén en paralelo, no deben tener dos nodos en común. No, pues lo que yo dije es que uno, por ejemplo, puede tener este nodo. Aquí solamente hay un nodo. ¿Sí? Ah, sí, entonces si tenemos un elemento y otro elemento, esos dos comparten este nodo.
Sí, tiene que ser 2. Porque aquí se puede considerar un nodo. Sí, tiene que ser 2. Pues los no están en el mismo nodo. Los dos términos están en el mismo nodo. Sí, tienes razón. Sí, porque sí, aquí se puede considerar un nodo y comparte un nodo. Entonces tiene que compartir 2 nodos iguales para que sea paralelo. Listo. 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 Entonces ya con la resistencia equivalente, el nuevo circuito quedaría de esta manera. Capacitor. Yo comí el inductor. Ve, un resistor. Voy a poner acá el resistor. Voy a poner acá resistor y el capacitor. Ahora sí. Ok, entonces la R cambia, sí. Exactamente. Entonces este R de acá es la R equivalente, que es esta misma de acá. Y ya hacemos la misma ley de Kirchhoff normalmente. Entonces este es negativo, este es positivo. Para que se polaricen, tiene que estar más, menos, más, menos. Listo. Y volvemos a lo mismo. Esta es la corriente I. Menos la FEM inducida más la resistencia equivalente más un capacitor. Pero acá me faltó que el voltaje del resistor es la resistencia por la corriente más la de capacitor, que es la carga sobre la capacitancia, igualada a 0. Listo. Entonces espera. Listo, entonces I es igual a dQ respecto al tiempo. Entonces menos la FEM es igual a la resistencia equivalente por dQ de T. dQ de T más carga sobre capacitancia igual a 0. Listo, despejamos ya la capacitancia de la carga de Q de T es igual a voltaje por la resistencia equivalente menos la carga sobre capacitancia por resistencia equivalente. Entonces esto ya viene siendo voltaje por la carga menos la capacitancia menos la carga sobre la capacitancia por R, que es igual a dQ sobre dt. Listo, entonces ya este dq lo mando a dividir y este dt lo mando a multiplicar al otro lado. Entonces dq sobre bc menos r es igual a menos, sí, bc menos q, b menos dq sobre q, 100 menos 1 sobre la capacitancia por resistencia equivalente por el dt. Listo, entonces ya podemos montar la integral. Entonces la integral viene siendo desde 0, porque apenas se va a cargar el capacitor, hasta una carga neta. Lo mismo acá, aquí puede ser el tiempo de 0 a t.
Entonces viene siendo Q sobre menos Q, eso es una Q. Menos Q. Listo. Entonces, la integral de esto viene siendo logaritmo natural, no, 1 sobre, menos logaritmo natural por BC menos Q mayúscula sobre BC, que es igual a menos T sobre CRE. Listo. Es un BC. Entonces ya sacando el exponente, viene siendo Q, para sacar los signos de una vez, menos BC sobre BC. Es igual a Euler a la menos T sobre capacitancia por resistencia equivalente. Listo. Viene siendo Q sobre BC menos 1 es igual a Euler a la menos T sobre capacitancia, resistencia equivalente. Y listo. Mandamos el 1 a sumar a la otra parte y el BC lo mandamos a multiplicar. Entonces daría, voy a borrar por acá. Que la carga es igual al voltaje por 1 menos Euler a la más Euler a la menos T por la capacitancia y resistencia equivalente. ¿Listo? Eso es voltaje por capacitancia. Y la carga es el voltaje por la capacitancia 1 más Euler a la menos T sobre la capacitancia y resistencia equivalente es esta vuelta. Entonces, para que sea mejor, va a ser R1, R2 por T sobre la capacitancia que multiplica R1 más R2. Y listo, eso sería todo. Eso sería todo lo que tenía planeado para hoy. Pues si tienen alguna duda de lo que hicimos en este ejercicio o los anteriores, pregunten. No, R no era R1, no. RE, vea que habíamos quedado que era esto. Yo tengo una duda, hágale, pregunte. Pero entonces al final es R en serie o en paralelo. No, es en paralelo. Sí, porque este comparte acá un nodo y este comparte acá otro nodo. ¿Sí o qué? Entonces por esa razón es en paralelo. Y la resistencia equivalente viene siendo esta, porque son paralelas. Es porque debido a R1 más R2, 1 sobre R1 más 1 sobre R2 es R1 más R2 sobre R1, R2. Entonces, de que compartan dos no. Pero entonces aquí nada. Entonces, de lo que compartan dos nodos no es. No es que serio paralela. ¿A qué se refiere? Paralela. Pues yo lo que tengo entendido es que si tengo un circuito así y ese es el nodo, porque este comparte este nodo y este comparte también este nodo, quiere decir que estos dos son paralelas. Pero en cambio, donde fuera un resistor acá y otro acá, porque comparten la misma corriente,
ya es en serie. Pero llevo la imagen. Bueno, muchachos, pues los que no tengan dudas o quedaron claros, pues si quieren nos vemos mañana y muchas gracias por la asistencia. Y no se olvide también llenar la asistencia también, para que estemos comunicados también con ustedes a la hora de mandarle la repetición. Mm, ya, espera. Menos. Era de Q, ¿cómo es? Q de T es igual al voltaje capacitante por 1 menos el exponencial de menos R1 más R2 por T sobre la capacitancia R1 R2. Listo, por lo general siempre queda así, pero en el ejercicio aparecía que la carga es BC por R2 sobre R1 más R2 por 1 menos Euler a la menos R1 R2 más R2 sobre T sobre la capacitancia R1 R2. Listo. Habíamos quedado, ya, en el ejercicio quedamos a esto similar. Acá me faltó un más, pues lo puse con más cuando debería ser menos, me equivoqué otra vez en el signo por la vez pasada. Pero lo que viene siendo esta parte, eh, realmente no supe porque yo siempre, pues todos los ejercicios cuando uno hace con RC, siempre uno queda con el producto voltaje por capacitancia. Entonces yo dije, pues esta suma de resistores pues no tenía como lógica o sentido. De todas maneras lo voy a volver a hacer, lo voy a analizar más y se lo voy a estar enviando. Listo, Mateo. Listo, muchas gracias, muchachos. Sí, lo voy a juntar también con el video. Pues lo voy a decir a Bienestar y los voy a juntar también. Listo, muchas gracias por la asistencia.